Entre todo, cualquier podcast que hizo Podcast Radio Babel, cinematográfico de Marvel, no Radio de Babel. 20. ¿El más cercano se acerca, tiene premio? No. Bueno, a Si ver. no entregamos el OPI, Ya dije yo, menos 20, le vamos a Flavio, entregar dale. premio por esto. Bueno, 21. Pará, en general, todos, contando todo. lo que Podcast hicimos? cinematográfico de Marvel en total. O sea, contando el PodClub. ¿Sí? Listo. Ah, con podcast. No, menos de 20. No, llegamos a 15, 50. ¡Fa! No. Uno por semana, metí Lucas. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué hicimos 12 de Agents of Shield, 12 PodClub, uno por mes, ponele, y algún que otro mes que habremos hecho 2, 3, Pero- sí, 43. La serie de Angel of Shield era el podcast que faltaba. No, 43. era podcast cinematográfico de Marvel. Pablo, gracias por escucharnos siempre. Ah, me cagaste. 43. Es que no la vi, por eso no la escuché. Flavio, ¿cuánto dijiste? 32. Te felicito, Lucas. ¿Ves? Por eso vos sos quien sos. 44 programas, 44 podcasts. subimos. Estaba contando este también, pero este es el año que viene. Este es del año que viene. 44 programas. 11 fueron podcasts regulares, podcast normal, de los que nos juntamos a grabar, Lucas y yo, como desde el inicio. 9 fueron PodClub. Si algún desprevenido no lo sabe, nuestro club de lectura, le hemos dedicado PodClub, a el cómic de Black Widow. Hemos hecho un podcast libre en el que ustedes tres hablaron sobre diferentes cómics. Le hemos dedicado 2 clubes de lectura a Agents of S.H.I.E.L.D., leer los cómics de Agents of S.H.I.E.L.D., que leímos los protocolos de Coulson. Le dedicamos un podclub en el que yo no estuve también a The New Mutants, pero estuvo Vicky aquí dándonos una mano. Le dedicamos un podclub a WandaVision. Le dedicamos un podclub a Hellstrom. Le dedicaron un podclub Flavio y Pablo a Spider-Man y a Daredevil. Estamos hablando de cómics de Spider-Man y de Daredevil. Y el último podclub que subieron a poquito para Navidad con los cómics para regalarles a diferentes tópicos que habían elegido, que estuvo muy bueno también, lo escuché, me divertí muchísimo. Así que fueron 11 podcasts generales, 9 podclubs, 4 podcasts se le hemos dedicado a trailers. Tuvimos 2 trailers de Black Widow y 2 trailers de WandaVision para analizar. Bueno, arrancaron los tiros acá en el barrio, no sé si escuchan. Así se escucha. Son los fuegos artificiales de nuevo. Sí, los fuegos artificiales de año nuevo, ahí está el rezagado. 13 podcasts a Agents of S.H.I.E.L.D., que la verdad la pasamos bárbaro con Lucas y se sumó mucha gente nueva a escucharnos, gente que no nos escuchaba antes. Se sumó a escuchar la review de Agents of S.H.I.E.L.D. Esperemos que cuenten con nosotros también para WandaVision. 3 podcasts se lo dedicamos a películas, en un año en que no hubo películas de Marvel. Le dedicamos un podcast Para vos, eso es para vos, Tomás. Le dedicamos un podcast a The New Mutants con Vicky, también, fanática de los mutantes, y con Dai, que también colaboró. Le dedicamos un podcast a la review completa y full spoiler de Black Widow, que eso salió en un universo paralelo, un podcast que vale la pena escucharlo. Volví a escuchar estos días, Lucas, lo que me he divertido con ese podcast. Y le dedicamos un podcast a Endgame, que se llamó Endgame en casa, una de las mejores cosas que hemos hecho este año. Lo volví a escuchar, no volví a escuchar toda la película, pero sí volví a escuchar algunos fragmentos. Por si alguno no lo sabe, nos juntamos cuando la pandemia recién estaba comenzando y todos estábamos solos, o la gran mayoría de muchos de nosotros estábamos solos o aislados con nuestras familias en casa sin poder reunirnos. Hicimos una especie de reunión virtual en la que vimos y comentamos Endgame al mismo tiempo, todos juntos. Hay una persona que no quiero nombrar, pero se llama Gaby, que lloró a moco tendido y se escuchan sus mocos al final del podcast cuando la muerte de Tony Stark. Spoiler alert. De lo más emotivo del año, creo que yo, ¿no? Sí, Yo- fue todo lo de Endgame en casa, porque fue cuando apenas empezó la pandemia, como decía Leo. No, el llanto de Gaby, digo yo. No, pero estábamos todos con mucho miedo de lo que podía pasar, estábamos todos muy preocupados y fue un escape, fueron un par de horas que dijimos, bueno, estamos solos, pero separados, pero no solos. Hubo Lo que quedaba mucha de incertidumbre y esa había muchos sentimientos a flor de piel ese día. Se siente, se percibe en el podcast cuando lo escuchás, Pablo.
No, una pavada. Una cosa que me quedó de esa reunión fue la receta de Flavio para que no se te agüe el Fernet. Bueno, Gaby estaba puteando porque se le aguaba el Fernet. Flavio dijo, no, tenés que echarle un poco no más lo de hielo. digas, no lo digas. Que escuchen el podcast. Que escuchen, que escuchen Endgame en casa. Le puse la receta a Vero y quedó contenta. Que estaba viendo con nosotros Engel y se durmió. Es verdad, estaba roncando uno. Qué bueno. Es cierto, es cierto. Y bueno, Para los que dicen que Endgame no es aburrida. si alguno está contando los podcasts, faltan 4, que fueron 4 expedientes Almost Can que Flavio le dedicó así a los pedos a Agents of S.H.I.E.L.D. porque ya se estrenaba y empezó a sacar los expedientes al toque, que después, bueno, lo replicamos en la review durante algunos seguimientos porque después ya no lo pudimos hacer. Así que ¿Qué me gané? así dividimos. Y te ganaste la propiedad de este podcast, no en vano es tu podcast. A ver, ¿cuántas horas en total, no? ¿Cuántas horas de podcast grabamos este año, muchachos? Déjame sacar una cuentita acá. Claro. ¿Cuántos Digan, eran? digan, ¿4? digan ustedes. Fueron 44 programas. Bueno, mientras tanto les digo que nos escucharon en 47 países diferentes. Está bien, uno por cada podcast, está perfecto. Orden alfabético. Porcentaje, yo estoy- No, te los puedo decir por los países, te puedo decir el top 10 de países en los que más se escucha podcast cinematográfico de Marvel, si les interesa. ¿Quieren saber? Por favor. Bueno, España. el país en el que más nos escuchan es en España. Así que le mando un saludo a Por Cabeza Radio, que cada vez que digo que hablo con un modismo en español se enoja mucho. Es donde más nos escuchan los fanáticos de Marvel. El segundo país, ¿cuál crees que es, Flavio? Estados Unidos. Pablo, Argentina. Lucas. Puta madre, yo tenía las cosas, las estadísticas hace poco, pero sí, Argentina. El segundo país en el que más nos escuchan es Estados Unidos. La puta madre. Recién en el tercer puesto Sí. aparece Argentina, que escucha otros podcasts sobre Marvel, no el nuestro. Luego vienen México, República Dominicana, otros, aparece en la sexta posición, no sé cuál será otros y no sé por qué aparece como otros. Tenemos a Perú, Colombia, Inglaterra e Irlanda, es el top 10 de países en los que nos escuchan. Como curiosidad, 2021 yo tengo planeado un viaje a Inglaterra e Muy Irlanda, bien. así que mándenle un mensaje a @magopanqui si usted nos está escuchando desde Inglaterra o Irlanda. Como curiosidad, Esa como invitado y que te coma todo el heladera. no, yo estoy diciendo, si me están escuchando allá, necesito, por favor, hospedaje. les digo, en el puesto número 20 de países en los que más se escucha este podcast, aparece Yo. Irán. En el puesto número 33, Tailandia. En el Ajá. puesto número 38, Corea del Sur. Y en el ¿Y puesto, Ucrania? y en el puesto número 47, India. Te debo Ucrania, no lo anoté. Después te Estaba busco. por ahí, no importa. Después te busco en qué posición, pero no me pareció destacable. Tenemos cantidad de horas de podcast. Sacaron la Sí, yo cuenta. acá tengo. 120. 120, No. Flavio. Que fuiste a la mierda. Lucas, Vos, Pablo, Pablo. 75. ¿cuánto? 75. Me parece que te pasaste un poco. 62, digo yo. 57,7 horas. Una vez bien, más gano Lucas. yo. Casi 60 horas de contenido. El otro día. Lucas tiene la tabla y tira un aproximado, dale. El otro día Sacando contaba, Evox publicó, la plataforma Evox publicó que el oyente promedio de Evox escucha 19 horas de podcast mensuales. Nosotros hemos generado para esa persona 3 meses, casi 60 horas de contenido, no es moco de pavo, ¿eh? Yo puse un promedio de 120 minutos, sí, 80 minutos por podcast. Sí, hubo podcast más cortitos, los expedientes nos cagan un poco el promedio porque son cortitos, pero Claro, yo se suman después con los podcasts tuvimos podcasts muy largos también. Endgame en casa, más de 3 horas. Y Endgame en casa, claro, dura más de 3 horas. Así que si usted le da play a podcast cinematográfico de Marvel y quiere escuchar todo el corrido, tiene que dedicarle casi 60 horas a escuchar el 2020 de podcast cinematográfico de Marvel. Y tengo también el top 10 de los 10 programas más escuchados durante 2020. ¿Interesa? Sí, obvio. Dale.
Bueno, no les voy a dar a adivinar porque si no esto va a ser un embole. El programa más escuchado durante 2020, las estadísticas las saqué hasta... ¿Del 2020? Del 2020, no, de 2020. O sea, no de no toda estás la tomando historia. Hulk es... No, yo te estoy diciendo los programas que más escucharon durante 2020. Puede ser cualquier porque- programa. ¿Que salieron en el 2020? No, No, que se escucharon durante 2020 cualquier programa. pudiste hacer en 2002, si querés. Claro. Ok. ¿Pero que salieron en el 2020? No. no. El programa más escuchado durante este año, el programa que la gente más ha escuchado, es uno que curiosamente no es de este año. O sí, no, Ni nuestro ni siquiera. me parece que no. Es el de las escenas inolvidables, en el que hablamos de las mejores escenas del universo cinematográfico de Marvel. En el puesto número 2 tenemos la iniciativa Vengadores con el podcast que le dedicamos a The Incredible Hulk. Ahí descubrí muchos podcasts ahí. Sí, sí, muy buena iniciativa, muy buen podcast, insisto, uno de los mejores que hemos hecho, súper preparado. En el puesto número 3 aparece un podclub. Pablo, Flavio, ¿cuál creen que puede ser el podclub más escuchado del año? Que hablamos de Black Widow de como 3 horas, que hablamos del número 111 de Avengers, ese. ¿Pablo? El del culo de puñal. Bueno, es Black Widow, pero Tales of Suspense 52, 53 y 64. El primer podclub que le dedicamos a Black Widow es el del tercer... asado. ¿Es el del El asado? asado. Sí, es el del asado, es cierto. Correcto. ¿Sabes lo que- Es el del asado. El único podcast que grabamos presencial. El cuarto programa más escuchado es el ¿Cómo no te diste cuenta antes? Que es el que Lucas nos contó algunas curiosidades, easter eggs y genialidades del universo cinematográfico de Marvel. El quinto... En los 4 primeros puestos hay 2 idiotas generadas de mi cabeza. Los 5 primeros puestos te voy a decir porque después se nos viene, en el quinto puesto aparece César Vigus con el detrás de cámaras, el detrás de escenas que hicimos con el director argentino César Vigus. Es el quinto programa, se escuchó un programa que tuvo mucho feedback, mucha gente que nos contó que le gustó mucho. En el sexto puesto aparece la review al último episodio de Agents of S.H.I.E.L.D., titulado Excelsior, le pusimos nosotros. En el séptimo puesto, la review a Black Widow full spoilers, Lucas. Así que lo que nos habrán puteado con razón, perdimos muchos oyentes después de ese programa. Se empezó a borrar gente del Por grupo. si alguno no les escuchó, le digo que no vimos la película, pero hicimos una review inventándola. Así que un podcast impagable. El octavo programa más escuchado es Endgame en casa, justamente. Me llama la atención que haya gente que escucha ese programa y que haya mucha gente que escucha ese programa. Me da curiosidad si le ponen play a la película al mismo tiempo o qué, pero la verdad que genial. En el puesto número 9, el tráiler de WandaVision, por supuesto, que fue ¿Cuál una de locura. todos? El primero. El primer tráiler de WandaVision. No el teaser del Super Bowl, sino el tráiler. Y el décimo programa más escuchado durante 2020 es la review completa a Avengers Endgame, que no se estrenó este año, pero sigue en el top 10 de programas más escuchados. Y después, como curiosidad, ya para cagarnos de risa un poquitito, me voy a ir con algunas de estas estadísticas que nos da Spotify, ¿sí? O sea, donde está, bueno, Spotify es la plataforma en la que más se escuchan podcast cinematográfico de Marvel, que se puede escuchar en Google Podcast, en Apple Podcast, en iTunes, en Evox. Bueno, de todas esas plataformas, en donde más nos escuchan es en Spotify, ¿sí? Es la plataforma que más utilizan para escucharnos. Y Spotify nos da, como tiene muy... ¿cómo se dice? Muy categorizado, muy segmentado a su público, ¿no? Porque todos tenemos tarjeta de crédito y muchas otras cosas metidas en Spotify. Nos puede segmentar bien. Spotify nos da algunos datos de color bastante interesantes. Primero, el top 5 de los que más nos escuchan en Spotify países que más nos escuchan en Spotify es Argentina, México, España, Perú y Chile. Ahí nos escuchan más en Spotify. ¿Sí? 74% de nuestros oyentes son hombres. Apenas el 20%
de los que nos escuchan son mujeres. Un Flojo ahí. momento, ¿Cómo? no me dan las cuentas. No,